Este país se va a la mierda. Mamá, ¿no te acordás que la abuela? En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? ¿De verdad te parece que mi problema es que no me atrevo a hablar con mi mujer? ¿Dónde está? Está ahí, no se escucha. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Otorgarle humanidad a cada uno de los personajes que nos toca. Ricardo Darín, què tal? Com estàs? Muy bien, muy bien. Entens el català? Un poco, sí. I això? Una miqueta. Com és? Y porque las raíces son familiares, pero como en casi todos los idiomas, si vos querés que yo no entienda nada, acelerás un poco la palabra y me quedo parlo afuera. molt tancat. Claro, o muy abovedado, Sí, sí. depende de la entonación y de la intención que uno tiene de que el otro lo entienda. Ara tu tens una nora catalana. Sí, desde hace rato ya. Sí. T'ha ensenyat alguna tradició catalana? Sí, porque charlamos bastante al respecto y sobre todo con el tema gastronómico. Siempre es un lugar común por el que se pasa cuando se cotejan distintas tradiciones. Tu t'agrada molt venir a Barcelona, de fet. Sí, Tornes Muchas per veces. quarta vegada amb aquesta obra? sí, con esta obra sí, pero yo vine antes con Art, mucho tiempo atrás, varias veces, como 4, 5, 6, y nos quedábamos muchísimo tiempo, así que es una ciudad a la que no solo adoro, sino que la conozco bastante, digamos. Què té Barcelona? Per què t'agrada? Buah, bueno, si me paso por encima los lugares comunes como la arquitectura extraordinaria y cosas inteligentísimas que se han aplicado a la convivencia, como por ejemplo las plazas internas, que ahora tienden a desaparecer, pero que durante mucho tiempo se sostuvieron. Una cosa que siempre me llamó mucho la atención y me parece brillante son las ochavas, las esquinas, que en vez de tener ese ángulo, al ser abiertas, no solo es fabuloso en términos de visualización de lo que es el tránsito, sino que además le da una apertura a las calles que la distinguen de esa forma. Que suposo que tu, quan actues o fas pel·lícules, per exemple, el lloc on t'estàs deu ser important, no? Perquè al final aquest espai et contamina del personatge o del que estàs fent. Y sí, si estás en contacto con lo que ocurre en la vida cotidiana de a pie, que es como se conocen los lugares, entrando en contacto con la gente y viendo, palpitando cómo es la dinámica de una ciudad, creo que uno está más próximo, más cercano a captar cuál es la vibración de ese lugar. Y creo que es la oportunidad que tenés de conocer a su gente. Por eso me gusta llegar a las ciudades en tren o en coche, que es esa forma de entrar a los lugares, digamos, por tierra, ¿no? Los aviones nos crean una falsa ilusión. O sea, llegamos, pum, 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 tac, 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 y nos vamos y nos perdemos una parte muy rica de lo que es el camino, el tránsito de una ciudad. Però tu has fet molta feina d'aquesta, no? D'arribar, de gravar, marxar, anar a rodar a un altre lloc. Sí, bueno, pero no siempre tenés la oportunidad de conocer en profundidad. Trabajando, rodando, sobre todo yo he rodado aquí, estás más encarcelado, digamos. Estás a disposición de lo que es la producción, las necesidades de cada una de las locaciones, entonces se puede poner un poco asfixiante en ese sentido. Pero luego del trabajo uno es libre de ir por donde quiere. Quan tu tenies 5 anys, Sí. vas començar ja a la interpretació. No, bueno, pues eso es una exageración. En realidad tenía 2 años y medio la primera vez que aparecí en un programa televisivo, pero eso es, digamos, Sí, no solo es incomprobable, sino que además... És exagerat. Ocurrió así, pero fue porque mis padres, que eran actores, tenían un programa de televisión, necesitaban un niño y yo andaba por ahí y me dieron el pase, entré. Pero empecé a trabajar con frecuencia a partir de los 6 años, porque hacía publicidades, radio, televisión, y luego después vino lo del teatro. I no et canses mai? Sí, a veces te cansas, pero no del trabajo. A mí no me cansa el oficio. Me puede cansar algunas dinámicas de algún determinado trabajo. Vengo de hacer una serie televisiva muy exigente, muy complicada, muy compleja,
es de ciencia ficción, se nutre demasiado de cuestiones técnicas y postproducción y pantallas digitales y demás, es un poco agobiante porque el trabajo del actor se nota un tanto restringido. A mí no me cansa el trabajo, el oficio, no me cansa actuar. Me cansa... O sigui, això d'aquí, per exemple, que No. el teatre que a Barcelona, no. El teatro nunca te cansa. Nunca te cansa porque es una retroalimentación de energía. Es decir, todo lo que nosotros dejamos sobre el escenario que baja hacia el patio de butacas, vuelve. Hay una devolución y ese circuito es el que hace que termines agotado porque diste todo lo que se supone que debías dar, pero también te llevas una recarga energética muy, muy importante. O sea, el teatro no cansa. ¿Cómo decirlo? Es necesario entregar todo lo que se pueda, no quedarse con nada, pero no te vas vacío, te vas completo. Què veurem aquí a Barcelona? Vamos a ver una representación de una pieza ligeramente ayornada, porque fue escrita hace muchísimos años, más de 50, que no pierde vigencia porque de lo que habla es de la relación íntima, directa, estrecha, ese vínculo entre dos personas que se aman, pero que se ven atropellados por lo que es la estructura matrimonial, la institución matrimonial, las obligaciones. Entonces, ellos luchan a lo largo de 20 años por no perderse uno al otro, pero mágica, irónicamente, tienen que atentar contra esa estructura matrimonial para sobrevivir en la relación. Es muy curioso. La mirada de Bergman en este caso es muy curiosa porque creo que es una crítica a la estructura conyugal, pero lo que intenta hacer es rescatar a dos personas que se aman de verdad. Entonces los hace atravesar todas las tormentas posibles. Que quedi l'amor, d'alguna manera. Exactamente, que es lo que él defiende eso. Y eligió esta forma de contarlo, a nosotros nos encanta, pero es ácida, no es complaciente. Yo digo, se lo dije el otro día a Andrea, mi compañera, y se reía, porque me gusta inventar términos. Le dije que para mí es una incomedia, porque es una comedia incómoda. Y es cierto, es una comedia incómoda. La gente se ríe, pero reflexiona. Se incomoda, se mueve en la butaca, pero al mismo tiempo participa y exterioriza su adhesión o no. Es medio revolutiva, ¿no? Es decir, yo noto que hay movimiento en la platea. Nadie está sentado muy relaxadament mirant l'obra. I t'has inspirat en alguna cosa, algun cas que coneixes, per exemple? No, porque, ¿cómo decirlo? Hay algunos personajes que lo mejor que uno puede hacer es entregarse de lleno, es decir, entregar, no sé cómo explicarlo, voy a intentarlo, vaciarse de uno para poder absorber todo lo que el personaje nos sugiere, nos plantea. Por supuesto que luego se produce una fusión entre quién sos, tu propia vida, tu propio pensamiento y tu propia forma de sentir y lo que sugiere, ordena y exige el personaje. Yo creo que uno está cerca de hacer un buen trabajo cuando encuentra un punto de equilibrio entre lo que es tu verdadera personalidad y absorber la personalidad del personaje en cuestión. No es fácil, pero hay personajes en los que sí te podés basar en alguna experiencia que conozcas y demás, pero hay otros en los que es mejor entregarse de lleno desde el principio y esperar a ver cuál es el resultado. T'he sentit dir alguna vegada que els personatges que s'inspiren en persones reals no t'agrada interpretar-los. Es una interpretación. Sería injusto decir que no es una interpretación porque se ajusta a exigencias concretas escénicas. Entonces eso ya en sí es una interpretación. Si bien es cierto, todos actuamos de una forma o de otra en la vida, no nos ajustamos a unas exigencias escénicas, pero actuamos, mentimos, decimos la verdad, ocultamos alguna cosa porque nos parece conveniente, somos prudentes, no somos salvajemente sinceros, no todas las veces que queremos, no somos todos lo valientes y corajudos que nos gustaría, porque a veces el temor nos... Es decir, actuamos, pero ajustarse a una estructura escénica es otro tipo de interpretación. Ahí... Però si et diuen, per exemple, interpreta Leo Messi.
No, porque ahí hay que apelar a lo que es una copia o una imitación o una pantomima. Hay quienes lo hacen muy bien. Yo no soy muy amigo de ese tipo de cosas. Me gustan las imitaciones sonoras o auditivas, ¿no? Es decir, algunas voces. Me parece que hasta ahí puedo llegar, pero después no soy muy amigo de la imitación. Quiero hacer extensivo esto, y es lo último, a mi padre. Hi ha molts actors que quan surten a l'escenari, per exemple, recorren als sentiments o experiències viscudes, no? Recordo que em trobant, per exemple, l'any 2015, quan vas guanyar el Goya, en el discurs vas fer un discurs parlant del teu pare, no? Que és inevitable la comparació d'un personatge que tenia càncer amb el teu pare, que va acabar igual la vida. En casos com aquest, per exemple, tu no senties el teu pare quan el feies? No, sé perfectamente de lo que hablas. Yo me sentí profundamente tocado por esa experiencia desde el minuto 1 cuando Cesc me dio a leer la primera versión del guión, porque, como muy bien dijiste, no había forma de no relacionarlo con la vida de mi padre, que se parecía muchísimo al personaje en cuestión, a pesar de que había diferencias en las circunstancias. Pero yo no copié a mi padre, no intenté emularlo, porque el personaje no me proponía eso, Fue una experiencia riquísima la que hicimos con Cesc y con Javier Cámara, porque ese es uno de esos casos en que nos sumergimos, nos tiramos de cabeza en ese mar de propuestas que esta relación entre estos dos amigos nos presentaba. Pero yo me sentí muy tocado con la historia de mi padre y por eso dije lo que dije en esa ocasión, pero no pretendí imitarlo a él. Mi padre era inimitable. Si yo intentara imitarlo, caería en una pantomima y no sería justo, sería una falta de respeto. Era un personaje, como muchos otros de esas generaciones, que eran los bohemios, los auténticos bohemios. Eran unos personajes que hoy en día son prácticamente inabordables porque la vida se convirtió en una cosa mucho más rara desde esos tiempos hasta acá. Esa bohemia. Mi padre terminó siendo amigo de Saint-Exupéry, de Sartre en París, de Orson Welles, y solo por frecuentar unos bares en donde paraban estos tipos. O sea, eso hoy ha desaparecido. Es decir, vamos a suponer que quisiéramos ir a un bar en el que frecuenta Leonardo DiCaprio. Los guardias no nos dejarían llegar hasta él. No estaria en un bar, estaria en un reservat, ¿no? Segurament. Claro, porque es un VIP, te mandan a un VIP, entonces eso te aleja de la gente. Las épocas han cambiado en muchos sentidos para bien y en muchos otros para no tan bien. Clar, quan el teu pare t'explicava que feia una cervesa amb Sartre, per exemple, claro. ¿Tú cómo reaccionabas? Además, yo era muy chico cuando él empezó, él le encantaba contarme cosas y dejarme la cabeza llena de ideas. Pero charlábamos hasta altas horas de la noche. Él le encantaba. Yo creo que lo que él necesitaba no era un hijo, necesitaba un amigo. Entonces, en mí depositó todas sus expectativas, sobre todo para las réplicas, porque le encantaba provocarme en el diálogo para ver cómo yo reaccionaba. Era poeta y escribía poesías. Era un poeta oscuro, adoraba a un poeta colombiano que se llamó Claudio de Alas, que era un poeta realmente oscurísimo, venerador de la muerte y esas cosas. O sea que era muy difícil de seguirlo a mi edad, en ese momento de 10 años. O sea, yo trataba de captar lo que podía. Mucho tiempo después empecé a comprender algunas cosas que él me decía en ese momento, pero no tenía edad para poder digerirlas correctamente. ¿Y la tía Mara? Mi madre todo lo contrario. Mi madre, una histriona, una actriz alegre, muy graciosa, una generadora de humor permanente. Mi madre falleció hace 4 años
5 van a ser, y con mi hermana, mis sobrinos, mis hijos, mi mujer, todo el núcleo familiar, no podemos llorarla porque cada vez que la recordamos empezamos a reírnos. Sí, sí. No es que no la hayamos llorado, la lloramos también, pero era una generadora de humor tan increíble, tan súbita, ¿no? Era de la nada, ella construía una situación muy humorística. Que els teus pares tenien un talent immens, Sí. però en canvi no van triomfar com tu. No, pero eran dos talentos complementarios. No se parecían en nada, mis padres, pero en nada, en nada. Y sería injusto decir que no triunfaron, porque nosotros estamos acostumbrados a que el término triunfar está asociado a la espectacularidad, la fama, aquello. Y en cierto modo siento que sería injusto decir que no triunfaron porque vivieron toda su vida lo que amaron, que era su profesión, formaron una familia. No se separaron cuando yo tenía 12 años, a pesar de eso se siguieron respetando y queriendo. Te estoy hablando de que se separaron en una época en la que un compañero y yo éramos los únicos dos que teníamos en nuestra división padres separados. O sea, era una cosa que no existía. De eso también habla bastante Escenas de la vida conyugal, ya que volvemos a esto. ¿Por qué? Porque viene de una era, de una época en la que si dos personas se llevaban muy mal dentro de una estructura matrimonial, se soportaban por el qué dirán, por lo que ocurría afuera, todo se escondía. Esto generaba, por supuesto, que posiblemente cada uno tuviera relaciones paralelas, soportables o no, pero no se estilaba mucho el sinceramiento suicida de venir y plantar sobre la mesa y decir, esto no va más. Mis padres se separaron más o menos un poco después, pues pero en una época en donde tampoco era común que los matrimonios se separaran. ¿Tú cuántos años tenías, aleshores? Yo tenía 12 años. 12 años. I com ho vas viure? Yo los ayudé a separarse. Parece una locura, pero ellos se querían tanto, pero se llevaban tan mal, que alguien tenía que hacer algo. Y yo, un buen día, un 5 de enero, la noche de Reyes, me planté frente a él y le dije, me parece que te tenés que separar. Me miró así, se le llenaron los ojos de lágrimas, porque era medio dramático. Y él me dijo, cuando estábamos frente a una idea importante, solía no tutearme, me trataba de usted. Yo tenía 12 años. 12 años. Y me dijo, ¿estás seguro? Y le dije, sí, estoy seguro. Tú tenés que separar. Y se separaron. ¿Pero por qué? Porque el clima interno en la casa se había enrarecido demasiado. Yo lo veía mucho más en mi hermana, que era más chica que yo, 5 o 6 años menos que yo, que en mí mismo. Por esta cosa del ejercicio de la observación, ¿no? Es decir, las discusiones nocturnas impedían que pudiéramos irnos a dormir tranquilos. Y yo siempre era el último en dormirme en casa. No me podía permitir el atrevimiento de quedarme dormido si había alguna discusión que estaba todavía por ahí dando vueltas, porque no sabía en qué podía terminar. Entonces, recuerdo más de una vez. Dormíamos con mi hermana en esas camitas que son una arriba de la otra. Yo dormía en la de arriba y recuerdo que escuché una discusión que ya nos aburría, pero estábamos preocupados y miré así para abajo para ver a mi hermana y me encontré con la cara de ella con los ojos muy abiertos, que le estaba pasando lo mismo que a mí. Y esa era una clara señal de que no la estábamos pasando bien, estábamos preocupados. Por eso es que le dije eso, creo que te tenés que separar. Y el tipo me hizo caso. Y no sé si fue positivo o negativo, yo creo que fue positivo, porque ahí cambió la relación de ellos. I cap a tu també, no? Ni hablar. Mi hermana pudo cerrar los ojos para dormir. Jo tinc la sensació que tot el que has anat fent també ho has fet cap a ells sempre, no? O devolviendo. Podría ser. No sé si pensando en ello, porque yo soy bastante más egoísta que eso.
sí, relacionado con ellos, sin duda, porque hay como una tradición y yo tuve la suerte de trascender, dicho esto con todo respeto, un poco más allá que ellos con la profesión. Pero... Que és el que et molesta. Sí, pero no siento culpa por eso, porque subdivido por 3. Y ahí se hizo como una especie de balance un poco más justo. Pero últimamente, que estoy más grande, mayor, he llegado a la conclusión de que no puedo decir que ellos no tuvieron éxito. Yo creo que sí tuvieron éxito. Ricardo Darín, ha estat un plaer. Moltes Per mi gràcies. també. Hollywood, per cert, encara no? Bueno, estuve muy cerca, ahí estuvimos acompañando a Argentina en 1985 con todo el maravilloso camino que hizo hasta que llegamos ahí a una instancia en donde se nos escapó el Oscar y entonces ya estoy medio como inhabilitado a decir que no me interesa. No me interesa en sí mismo, pero tampoco tengo problema en si tengo que ir o acercarme o empaparme, pero no es algo que tenga permanentemente en la cabeza. Yo la paso muy bien con lo que hago, con mi forma de vivir mi oficio y si eso produce o propicia el hecho de acercarme o no a otras culturas, lo puedo hacer tranquilamente. En la medida en que no me pidan que piense en otro idioma, voy a intentar hacerlo, porque lo más difícil es pensar en otro idioma. En tot cas, ves venint a Barcelona. Ahora estoy tratando de pensar en catalán y que es muy difícil. Ja està bé. A més, tenim el Bruce Springsteen i Ricardo Darín, que venen un cop l'any a Barcelona. Això ja està firmat. Ricardo Darín, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.